corto. En virtud del tiempo, vamos a invitar a la doctora Analía de Asís a que nos presente su caso. Ahí va. Ahí va. Ahora, bueno, un paciente masculino de 63 años que refiere disminución de su visión de ojo izquierdo. Como antecedente patológico tiene hipertensión, no es alérgico a nada y refiere un traumatismo en ojo izquierdo hace 4 años. También le dijeron algo de un glaucoma, pero no saben mucho el caso. La agudeza visual de ojo derecho es de 10 décimas sin corrección y de ojo izquierdo visión vuelta. Y en la tensión vemos que está aumentada en el ojo izquierdo. Esta es la presentación. Tiene una pupila disfórica, tiene cinequelulitis nombre una catarata central, recto meridiano, conjuntiva y los puntos lagrimales todo. En los estudios complementarios hicimos una ecografía donde el ojo derecho está todo bien y en el ojo izquierdo se ve una imagen hiperhipogénica de movimientos rápidos adheridos a planos profundos. El resto está todo. El campo visual de ojo izquierdo se ve alterado. Se le realizó OCT que no muestra alteración del nervio óptico. Se hizo Aladín, que es un estudio que nosotros empleamos, sobre todo en los pacientes para cirugía de cataratas. Es un estudio biométrico donde está la topografía, paquimetría, siempre el cálculo de línea. En el fondo de ojos, ojo derecho todo bien, sin particularidades, y en el ojo izquierdo no se observa debido a opacidades vídeos. Se solicita un laboratorio completo con serología, electrocardiograma, valoración, y queda todo el resultado dentro de parámetros normales. El tratamiento que se planteó junto con el retinólogo fue en un primer paso hacer una fagoemulsificación con implante de lío y en el segundo paso ya una vitrectomía. Ese es el control postquirúrgico de la fagoemulsificación.
El paciente ahí requiere una décima con esfinogeico y la biomicroscopía, una pupila disfórica, reactiva, forma clara, no toma tensión, la lente está bien, no es una infección, la tensión ocular está bien y en el fondo de ojo aún no se puede observar las estructuras permanentes y continúa con igual medicación. Hacemos de vuelta una ecografía de control donde se siguen viendo la imagen. Se realiza como al mes aproximadamente de la FACO, la vitrectomía con remoción del vitrio y cierre corporal. Ahí su visión mejora 5 décimas. Se observa también en el fondo de ojo, las papilas de ornineto, mácula libre, retina aplicada. No se ve ningún tipo de lesión. Se medica con dorsalamida de molón cada 12 horas, oxitocina, diflufilato y lágrimas. Al mes del control, el paciente vuelve, se pierde un poco y vuelve porque dice que ve un poco menos. Entonces el examen observamos pupila disfórica, un poco reactiva, edema corneal leve, precipitados corneales predominio inferior. Indal con luz, con continuidad lineal. Se hace una ecografía de control nuevamente, donde se ve limpio todo. Y hacemos un control de la agudeza visual de menos de una décima sin corrección. La tensión ocular está bien. Esta con migracia farmacológica por indicación de fotorrestin, precipitados corneales a 360 también, y de inyección conjuntival, la lente está en posición y tiene pigmentos más por asiento. Se le realizan de vuelta de ojo y ecografía, donde está bien, se le pide un laboratorio de control nuevamente porque el anterior estaba negativo para ver qué está pasando, una radiografía de tórax, se consulta con reumatología y control de 15 días. El paciente todavía no vino a control, por lo tanto no tenemos los estudios y lo que dijo la reumatóloga de la escuela. Entonces nos planteamos en este caso, en un paciente que vino con un traumatismo referente hace 4 años, bien no sabe explicar, es un paciente que es de campo, en lugar de los sistemas dice que le dieron las gotas y no volvió a control. Vino después de 4 años a nuestra institución porque no veía bien y quería una cirugía. Entonces nos planteamos si fue un traumatismo, cómo fue el traumatismo, la catarata cómo fue, el paciente mucho no se sabe expresar, no sabe decir con claridad, ni tampoco lo que le dijeron en su momento los médicos que lo vieron. En los traumatismos oculares podemos ver un trauma cerrado y un trauma abierto. En el cerrado, como en este caso, el paciente nos dijo que se había golpeado con un pedazo de o astilla de madera manipulando una motosierra, donde no hubo perforación, según lo que dice, tampoco vemos ninguna lesión de perforación, hubo una contusión. Y en el trauma cerrado se puede observar distintos tipos de presentación: el edema o hematoma, hiperpelagio, úlceras corneales, keratitis y uveitis. Pueden tener complicaciones como cataratas, como en el caso de nuestro paciente, que él vino ya con su catarata. Desprendimiento de retina, en el caso de él no hubo, puede haber hemorragia vítrea, glaucoma, papiledemas.
Y en el caso del paciente apareció luego de todo el tratamiento que hicimos con VIH. La clasificación de VIH está en anterior, intermedio, posterior y pan-VIH. La VIH es una inflamación de las capas profundas del ojo que constituye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La uveitis anterior, como en el caso de nuestro paciente, el 50% son idiopáticas, se asocia con frecuencia con neuropatía, ESE. En las agudas recidivantes unilaterales podemos pensar en poliartritis seronegativa, en el caso de las bilaterales en sarcoidosis, en las unilaterales en herpes, en las crónicas ya pasamos a pensar en artritis idiopática juvenil, y hay otras causas mucho menos frecuentes. Los signos que dan una uveitis pueden haber precipitados queráticos, filamentos, hipopias, sinequias anteriores, bolas de nieve, bancos de nieve, desprendimiento de retina. En el caso de nuestro paciente veíamos los precipitados queráticos y las sinequias anteriores. En la clasificación clínica de la uveitis podemos ver en anteriores, intermedias y posteriores. Las anteriores, como en nuestro paciente, presentan ojos rojos, dolor, fotofobia, galopeo. En las intermedias pueden haber miodisopsias, visión borrosa, hidritis. En el caso de las posteriores se pueden ver también miodisopsia, visión borrosa, como amaglosa. Edema macular. Y acá vamos presentando algunas investigaciones, unos casos en Estados Unidos, que se ve la asociación del trauma uveitis, que se da más en pacientes jóvenes, de edad activa, la frecuencia es del 57%. En el 12,2% fueron diagnosticados una uveitis post-trauma. No siempre se busca la uveitis post-trauma, así que hay algunos diagnósticos o subdiagnósticos. Después, en otro tratado en México, se vio que la uveitis es la tercera lesión más frecuente en trauma ocular, por unos 11,9%. La mayoría de las uveitis postraumáticas tienen inflamación y afectación visual mínima, también coincidiendo con las causas idiopáticas. La conclusión que puedo ver en este caso es que muchas veces los oncos hablan más o nos dan más información que el paciente, y hay que hacer un seguimiento del paciente con trauma ocular, porque muchas veces el posterior, sobre todo en pacientes que no están bien informados de qué es lo que ocurrió en su momento, podemos ver a través del tiempo qué es lo que va a pasar. Doctora, muy interesante el caso. ¿Me puede mostrar la foto? ¿Cómo llegó el paciente? La del postoperatorio inmediato y la de cuando ya presenta los signos de uveitis, porque creo que entre todos tenemos que resolver un poco acá porque. Claro, la preoperatoria. No sé, ¿qué se nos ocurre? Por eso a mí me llamó la atención cuando lo vi. En realidad, tiene la sinergia típica de cuadros uveales que pueden haber dejado el iris pegado al cristalino, no correctamente tratado, y que ese sea un traumatismo que no tiene relación con esto, y que lo operamos, lo reactivamos sin saber la causa. Pero me llamó la atención porque el día después de que lo operaron, primero, es un ojo que sabemos que cuando lo vamos a operar, vamos a manipular el iris. Es un ojo que se va a inflamar mucho más que una faco convencional, porque tenemos que primero despegarlo
se quedó por el ancho. Entonces, un Eric que seguramente, aparte, la foto del postoperatorio estaba espectacular, pero son Eric que cuando pierden el domicilio no lo está operando y tienden a salir por la incisión, por la paracentesis, no tiene que salir y entrar con disparático. Todo eso no lo sabemos. Sí, sabemos que el postoperatorio el día después puede que le viste con pupila discólica y el día después no la tenía discólica, yo no lo vi. ¿Puedes poner, por favor? Ahí no estaba discólica la pupila, no se ve ni una célula inflamatoria en el ojo, estaba como si hubiera sido una faco refractiva de un paciente de 55 años. Entonces, después viene con lo precipitado con todo el cuadro. Entonces, yo creo que no estaría mal pensar que quizá el paciente se vuelve el ojo, pero que tenía una enfermedad concomitante que es la que le generó la vagitis con la sinergia idiopática y que no fue por el trauma. Cuando nosotros lo operamos siempre lo reactivamos. Si un paciente que tiene el centro vagitis tenemos que hacer tratamiento con corticoides tópicos y muchas veces orales previo a la cirugía para no encontrarnos con esos cuadros. Me llama la atención que esto tan bien el otro día y después se tiene inflamado. A veces pasa bajo su nación. Sí, ojo, creo que nadie lo sabe acá. Quizás sí el golpe quedó así, quizás hizo una inflamación después del golpe, se silenciou, pero esas silencias son sospechosas de eso. Pero también no hay que descartar los vagitis que son simuladoras, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esas que son raras. En un paciente varón, o sea, espondilitis, yo he tenido varias. A veces primero son cero negativos y después se positivizan y tampoco habría que descartarlo. Hicieron en dos tiempos el FACO y después lo de Vintre porque pero por algún motivo particular ellos pensaron por todo el tiempo. No sé, pensamos en todo, ¿no? La verdad que estoy medio desconcertado, así que pensaron que no se iba a inflamar menos, no sabíamos qué se iba a encontrar. La realidad es que nosotros, digamos, el equipo de retina y de clínica, operamos más o menos cada 3 semanas. Entonces, a veces no coincide, digamos, el cirujano o el retinólogo con el cirujano del segmento anterior. Entonces, este caso particular, no sé, pero calculo que debe haber sido por eso que se operó en dos tiempos distintos, porque no coincidieron los cirujanos, por eso. Sí, yo creo que ese no debe ser, yo lo pensé, no debe ser el motivo de decisión. Este parámetro debe operar un cirujano que retina y el mismo día resolver si debía continuar con la vitrectomía o no, y es casi yo no sé, pero en caso de que procedo con la persona que haga el procedimiento tampoco es fácil. No sé. No, sí. Yo hablé con el retinólogo, en mi caso, el paciente dice, esperar, y el cirujano de no, era así. Pero los aclaran que decidieron hacer el mismo no, En primer lugar, aclarar que no estamos criticando, estamos preguntando para aprender todo. Porque en realidad, si no suena como que uno está parado ahí, están tirando 20.000 preguntas, y creo que también para que todos aprendamos. Como dijo el doctor, en mi caso particular, que yo no hago vitreoretina, yo tengo un caso de un paciente que supuestamente estaba así por un traumatismo. Yo no sé cómo era la sonora, que había visto en ecografía, que había una ocupación vítrea. En el peor de los casos, pongo un martes que él está haciendo un consultorio abajo, yo estoy operando en el primer piso, y si surge algo, déjalo que tiene lo que tiene, si la va y viene.
En el mejor de los casos lo programamos para hacerlo juntos. El mejor es que me pase sentado ahí mirando y no pasa nada, pero mucho peor que pase algo en el té. Para mí, sobre todo, primero por el paso, segundo para mí. Así que creo que con ese otro no debería ser causa apuro del paciente o incompatibilidad porque si tú 2 años así, espera 2 semanas más o 3 hasta que esté el retinólogo, durante el retinólogo, no me hubiera cambiado mucho. Y otra cosa que no alcancé a leer, los 2 artículos que vos mostraste, discriminaba si el traumatismo había sido contuso o no en cuanto al porcentaje de uveitis, si había sido contuso, penetrante, en cuanto a todo contuso. Pero siempre es un raro. En realidad yo sí me pregunté porque pensé, aumenta la incidencia. Si el penetrante puede liberarse proteína de adentro del epitalio hacia afuera, todos saben que eso es proinflamatorio porque el organismo no reconoce la proteína del epitalio nace espontáneamente en la cápsula y cualquier solución de motilidad en la cápsula va a ser rojo se inflama. Por eso cuando queda el mínimo ratito en corteza después de factor, el ojo se inflama porque el ojo reacciona en contra de eso que no lo reconoce como propio. Yo también pensaba en el país que es bastante más frecuente de lo que yo esperaba en un uveitis traumático, trauma contuso. Pensé que quizá también involucraba casos que no eran solamente contusos. Y bueno, es para pensar, si tenemos este paciente, quizá si me tocara a mí de nuevo, como no sé qué le pasó hace 5 años, capaz que le doy un tratamiento de corticoide, va teniendo en cuenta esta estadística, con prednisona 2, 3, 4 semanas antes. Primero tópica mínimo, oral y chequear. En cualquier paciente. No, por eso no, yo digo, sospecha de que puede haber sido un uveitis, el traumatismo por sí mismo puede generar un uveitis posterior al traumatismo, como nombraste ahí, hacer un tratamiento de 3-4 semanas previo. Prednisona que se debería hacer. Vamos a ver a un paciente que tiene artritis reumatoidea, que ya está medicado, tratado, lo primero que hacemos todo, me notita al reumatólogo preguntándole cómo está en su cuadro general, si considera necesario aumentar la dosis de corticoides si lo está tomando, o si considera que lo podemos agregar por vía oral, y nosotros por vía tópica preparar el ojo, pues sabemos que lo tocamos y el ojo va a reaccionar de una manera exactamente. Por eso, estoy tratando de pensar para que todo resuelva. Si tengo un paciente que está sin esquiado, que se me puede ser más, que no ve, que hoy ya aprendimos todo, que es bastante frecuente, que no hay traumática, quizás yo mismo, cuando tengo que tomar un paciente, lo preparo, aunque no tenga ningún signo ni nada, el laboratorio me dé bien, el laboratorio que hacemos en Argentina y de aquí también todos, previo a cirugía que es bastante básico. En general, estoy diciendo, no debo hablar de este caso. Nosotros en nuestra clínica pedimos psicológico completo, tiempo de borraje, formulación, orina y la programación cardiovascular, no pedimos otra vez. No sé si me nace otra cosa. En algún momento pedíamos HIV y hepatitis también para todos los pacientes que nos operan, hasta que un auditor de una preparada muy conocida de Ecuador me citó a mí para que yo le justifique por qué le pedíamos HIV a todos los pacientes que íbamos a operar. Entonces yo le dije porque nosotros operamos varios casos el mismo día y preferimos ponerlo al último. ¿Qué? Entonces ustedes materializan todo. No, sí. Y me trajo un infectólogo a la reunión. Por supuesto que me he regalado todos los argumentos que me daban de la Sociedad Argentina de Infectología con respecto al protocolo, no justificaba que le pidamos nosotros a un paciente antes de operar cualquier cirugía siempre que fuéramos a hacer. Nosotros nos damos un HIV en el hepatitis, por ejemplo. Porque dicen que ustedes se tienen que cuidar igual en todos los casos y si hay un accidente intraoperatorio, se pinchan y todo.
porque se cortan con algo, empieza el tratamiento profiláctico hasta que le hagan la banda sin paciente, pero si usted tuviera que operar que alguien le dije lo mismo, y si no le infectó, lo mismo. Estamos haciendo todo mal y no le pedimos más. Pero en general pedimos un análisis de sangre de rutina. No sé, alguien más quiere hacer un comentario, pero le hablo de eso. Si hubiera sido post-traumática, por ahí, 4 años atrás, no tenía por qué recuperarse nunca ahí, post-traumática. Solamente se reactivaría si hubiera una base infectológica, base post-traumática. Si hubo, y 4 años atrás, no se puede quedar completada. O sea, si se reactivó, no es post-traumática, porque tiene algo. Fue empática o bueno, pero no, porque traumático. Porque hace 4 años que te van a tener ahí, no creo. Siempre que uno tiene una UVI unilateral, la etiología infecciosa es lo más importante. Y todos los exámenes que uno hace de UVI para la detección de la infección depende de la fase de la infección. O sea, no puede dar negativo, la toxo, el chaga, el HIV y o el herpes. Me pasó de tener pacientes con uveitis herpéticas que solamente la diagnosticar cuando hace una punción de cámara anterior y hace un PCR de los pacientes. O sea, te puede dar negativo toda la parte sanguínea y lo podés llegar a diagnosticar o hacer un diagnóstico, digamos, tardío a través de eso. Pero también depende de la fase infecciosa del paciente. Si está en la fase aguda o si está en la fase ya crónica, te puede dar negativo. Pero bueno, ahí te queda siempre la sospecha clínica, los análisis te orientan, pero terminar haciendo el diagnóstico por clínico. El análisis más de clínico. Bueno, gracias, doctora de Asís. Nos va a presentar su caso ahora la doctora Belén Mija, también de SOF. Doctora. Bueno, mi nombre es Belén Mija, soy médica staff de SOF Córdoba y voy a presentar 2 casos que tuvimos en SOF de Córdoba de reparación en segundo tiempo del segmento anterior. Bueno, el primer caso es una paciente de sexo femenino de 65 años de edad que en el año 2019 fue operada de una catarata, creemos en realidad traumática. Ella nunca nos confesó que había tenido un trauma, pero lo sospechamos desde un principio porque, bueno, estaba desnudada el paciente y era una catarata unilateral, así que en ese momento se realizó la cirugía de cataratas con la colocación de un anillo de tensión capsular. La paciente, la realidad es que es una paciente un poco particular, que no asistió, digamos, a los controles postquirúrgicos. De hecho, el día de la cirugía asistió y se tuvo que reprogramar esa primera cirugía. Y al año reaparece la paciente refiriendo que la habían asaltado y que le habían pegado la cara. Tenía en el examen físico un hematoma bipalpebral bastante importante, era difícil sacarle esta foto. Y lo que presentaba la paciente era una luxación de todo el complejo, digamos, del anillo de tensión capsular, del saco y de la lente, de la parte inferior. Entonces, nosotros lo que decidimos realizar básicamente fue una cirugía con la sutura de la lente AECLED, ¿sí? Previo a la cirugía, lo que hicimos fue planificar la cirugía. Y bueno, esto que marca la primera flecha era lo que sospechábamos que estaba desnublado desde la zona 9 a hora 9, hora 4. Otra característica que presentaba la paciente era una fimosis capsular importante en la parte superior, lo cual generaba, digamos, o por lo menos hacía una predisposición a que haya
realizar, digamos, la sutura de la lente y del anillo de tensión que se ve ahí en la pantalla. Pasamos directamente ahora a la cirugía. Lo que hicimos fue realizar un flap escleral, 15 grados, realizamos el flap, midiendo obviamente por dónde íbamos a ingresar, con el quistítomo, la aguja, ¿sí? A 2.5 milímetros de limbo. Un poquito descentrado el video. Nosotros ingresamos por la parte inferior y de la parte superior, por una incisión por una paracentesis, ingresamos la aguja, que en este caso usamos un Prolene 9.0, sacamos la aguja. La particularidad que tuvimos en este caso fue que cuando nos pasa el instrumentador a la aguja, había cortado, digamos, la sutura en dos. O sea, como todos sabemos, la sutura tiene dos agujas, una en cada extremo, y contamos, digamos, con un cabo libre. Lo que hicimos en este caso fue enhebrarla nuevamente en un quistítomo, como vemos ahí. Nos volvemos a ingresar a la cámara anterior, pasamos por arriba del anillo. En el paso anterior nosotros pasamos por debajo, nada más que esa partecita no se ve bien en el video, y volvemos a salir, y acá se ve bien, hacemos zoom y se ve, digamos, ahí el cabito de la sutura. Sacamos bien la sutura y procedemos a reposicionar la lente y a centrarla, ¿sí? Entonces, bueno, la primera parte solucionado. Posterior a esto, teníamos que, se realiza la sutura. Posterior a esto, teníamos que liberar, digamos, esta fimosis capsular, genera la inestabilidad de la lente. Así que lo que hicimos fue ingresar con la tijerita, la retina, liberamos esa tensión. Ahí está la sutura hecha, liberamos la tensión y realizamos una capsulorhexis con Lutrata. Ahí está. Se libera, digamos, esa fimosis y se retira la cápsula retina. Y la verdad que quedó bastante bien, bastante centrada, con las suturas esclerales tapadas por el flap escleral. Ese es uno de los casos. El segundo caso es un paciente de sexo masculino de 63 años de edad. En el año 2019 consulta por un trauma en el ojo izquierdo con un alambre. Presentó en ese momento una perforación, una catarata traumática, ruptura del esfínter pupilar, iridodiálisis y posteriormente sinequias en la cámara anterior. En ese momento, en ese año, el paciente fue operado en otra institución, no fue operado en la clínica SOB, y nos consulta nosotros un año después. Un año después, en el año 2019, por presentar, obviamente, fobia, glare, había perdido líneas de visión, y también quería saber si podía tener, digamos, alguna cirugía estética, porque el paciente era de ojos claros y la verdad que se notaba. Así que nos consulta por este paciente. Básicamente las reparaciones de iris se pueden hacer, o las reconstrucciones se pueden hacer a través de sutura de iris, colocando, digamos, implantes iridianos o con la combinación de ambos. Nosotros en este caso optamos por la combinación de ambos porque tenía, digamos, como bastante pérdida de sustancia, un iridodiálisis muy grande, como se puede ver ahí en el fondo. Bueno, estos son los modelos actualmente disponibles en el mercado de los implantes de Morcher iridianos, y el que está marcado, digamos, con la flecha naranja, el que utilizamos para nuestro caso. Bien. Acá podemos ver en la lámpara de hendidura el paciente, ¿sí? Que tenía, se ve, digamos, el defecto pupilar. Ahí. El defecto pupilar es bastante grande. No se lo ve. Ahí está mejor. Bueno, en la parte superior, el fondo no se puede ver bien.
tejido residual del iris como enrollado por debajo. La parte inferior no disponíamos de tejido. Entonces, de este tejido lo que planificábamos era estirarlo como para cubrir, digamos, este sector. Pero todavía nos quedaba el sector, digamos, de este lado, que era bastante grande, que eso lo queríamos, digamos, tapar con el implante de pecho. Esta es una foto que sacamos, que se veía muy bien de los cuerpos ciliares, porque la diálisis que había sacado el paciente. Ahí tenemos. Bueno, en la cirugía realizamos una incisión de 2.5 y lo primero que intentamos realizar era liberar estas sinequias anteriores. Eran difíciles porque no solamente, digamos, eran aquí en la partecita inferior, sino en la parte de abajo. Entonces, como que esta partecita de la cirugía costó un poquito, ¿sí? Procedemos a introducir el implante iridiano. Introducimos el implante, liberando estas sinequias. Ahí se puede ver. Y una vez que pudimos colocar bien el implante, pasamos a realizar la pupiloplastia del paciente. La técnica que decidimos para realizar la pupiloplastia se llama single for throw. Básicamente es un punto que tiene la particularidad que pasa una sola vez por los bordes libres. Acá estamos tratando de aproximar los bordes libres, pero el punto lo que tiene es que pasamos, ahí la paresíntesis, la aguja una sola vez por los bordes libres, sacamos la aguja nuevamente y con un cinch, un flotador o algo, lo que hacemos es sacar un loop por arriba de la incisión principal. Lo que tiene, digamos, de beneficioso este nudo es que es un nudo que es móvil. Entonces nosotros desde afuera sacamos el loop, damos 4 vueltitas de cabo libre, y una vez que nosotros ya, digamos, hemos finalizado eso, podemos introducir el nudo nuevamente, tirando de ambos lados. Decidimos en este caso realizar 2 puntitos, como para aproximar, digamos, lo que quedan los bordes, y sobre todo el bordecito superior, que como anteriormente disponíamos de tejido para aproximar. ¿Por qué decidimos hacer, digamos, esta técnica combinada? Porque si nosotros únicamente suturábamos el iris, la pupila iba a quedar, digamos, muy discólica. Entonces el paciente, bueno, no iba a ganar líneas de visión y todavía iba a tener, digamos, una muy mala calidad visual. Así que, bueno, por eso se decidió hacer una técnica combinada y porque tenía, digamos, bastante pérdida de sustancia la diálisis. Acá en este video podemos ver el segundo nudo, de la misma manera, sacamos el loop por fuera y se realizan las con Prolene 9.1. Bueno, ese es el postquirúrgico inmediato, podemos ver la pupila que está bien redondita. Acá todavía, bueno, desde esta zona conservada, digamos, el esfínter, por eso también la pupila es reactiva, y estéticamente la verdad que quedó bastante bien, bastante muy conforme, además de todos los otros beneficios que logró volver a tener las líneas de visión que había tenido previo a el trauma. ¿Sí? Bueno, como para concluir, ¿qué podemos decir? Que la planificación quirúrgica en este tipo de pacientes es clave, porque son pacientes que verlos en el consultorio previamente, pensar qué técnicas vamos a utilizar, tenemos que planificar también qué materiales nos tenemos que poner para poder hacer bien, digamos, la cirugía. Es muy importante, nosotros también tenemos sesiones importantes quirúrgicas largas con varios pacientes, y en el medio de las terapias clásicas con estos pacientes. Está bueno, digamos, que nos hayamos visto antes en consultorio y planificar todas estas cosas, así como el paciente anterior, digamos, que fue planificado, no sabemos bien exactamente fue lo que dijo el régimen, también fue planificado. Otra cosa importante destacar es que cuando estamos en el momento de la cirugía siempre surgen cosas que uno no puede manejar, como el instrumentador que cortó, digamos, la sutura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abrimos una sutura nueva? No, hacemos lo mismo. Se enhebra y bueno, pasamos. Por ahí tener, digamos, esa flexibilidad de poder hacer ese tipo
de cuestiones, siempre tratar de interconsultar con el equipo de retinólogos, profesionales de segmento interior, y bueno, disponer obviamente de paciencia y de tiempo para que todo salga bien y termine muy bien. Bueno, excelente idea, en los casos muy lindos. Primero no tenía tuvo hemorragia, o sea, no tuvo que tenía nada. Se adaptaba a su lugar, bueno, eso está muy bueno, si no, obviamente, primero que hacer el líquido. No, y esos iris artificiales no parecen son como un ladrillo, no los ladrillos si se tocan, hay que hacer una incisión más grande de un grado, porque son dos muy rígidos, porque la forma de pilato viejos, antiguos, se doblan mucho, y yo la primera vez que quise poner uno, quise forzar la entrada para no ampliarla, y hay que ampliar 4 milímetros, 4 y medio, para que entre ese segmento que hace ahí artificial, y también hay que asegurarse, por el caso de uno, que esté bien indemne toda la sonda y la cápsula, porque son rígidos, y si no lo va a direccionar bien, después termina y en el lugar que uno lo quiere que termine, para solucionar una cosa. Yo creo que es una buena decisión. No hay que hacer eso, porque si hacemos una solución de algunos puntos más, no hubiera alcanzado para cerrar la pupila sin tener que ponerse algo está perfecto. Si el paciente puede pagar, el cirujano me puede poner, son dos cosas en vez de una para resolver el problema, pero a veces tener que poner con sus cosas. Pero no es fácil hacerlo. Tampoco es tan difícil, porque no lo hacen nunca. El cirujano que está acostumbrado, uno lo ve en los videos de AMED, un curso de AMED, y se sienta súper bien, como nosotros hacemos el ejercicio de parto. Y otra cosa que es muy importante que dijiste vos, siempre ponen el caso al último, no entre medio del parto. Tampoco el inicio, porque puede durar media hora, una hora y media, seguro el mismo, pasa el punto, no le puede parar la hemorragia, tiene que esperar, tiene que volver a darlo, y el comunicador se equivocó que lo cortó y no lo pudiste nebrar, y a lo mejor no tiene otro, porque no son suturas que se usan todos los días, entonces uno reniega. Entonces lo peor que nos puede pasar en el caso, cuando hacemos cirugía con nosotros todos los días y no saben cuánto van a demorar, es tener una jornada de 10 factos que sea la quinta. Aunque sea la primera, que todos los pacientes sirvan para 20 o 30 minutos de la presión de una parte que se viene pegando en el paciente. Parte de la planificación que hoy dijimos hoy, tener el tiempo, la paciencia para hacerlo y para hacerlo bien. No sé si me quiero hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el doctor Gerardo Mateo del Instituto Bulton.
son cataratas que tienen una gran presión endocircular y es una gran tendencia de que la resis se vaya hacia el periferia. Afortunadamente logro hacer una función de la resis y ya puedo pasar a la clasificación de la catarata blanca, por eso directamente con la rota de diferentes ciclos de detección. Los pibes se van achicando, pero la clasificación avanza bien. Obviamente hay varias pausas discográficas en el medio que están editadas y bueno, voy avanzando. Se van quedando menos catarata. Este último cuadrante, el cuadrante por ahí más riesgoso, pero no tengo nada que proteger atrás. Así que voy un poquito más despacio, un poco más lento. Sin embargo, el mismo más allá de que yo voy un poquito más lento, en algún momento se va a ver que con la pinza de mano, o sea, con la punta llego a tocar ahí, se ve el pliegue, el toque de cápsula superior. Me quedé confundiendo con la mano derecha con el palo, con la mano izquierda, todo el discolástico extrasivo para tomar cámara, tirar la presión y sobre todo evitar que el vídeo venga hacia adelante. Así que bueno, ahí ya tenemos la lente que vamos a colocar y replanteamos cómo se ve. Deseo unos ganchitos para entrar la lente que tenemos que tener los soportes para el resto del ojo. Y obviamente decido colocar la lente en surco que colocar la lente de pieza. La lente se despliega bien, no hay ninguna inconveniente con eso. Se queda bien centrada y ahora manualmente tratar de sacar los ganchos, necesito sacarlos con mi colágeno en la anterior y más fácil para no rellenar al final, lavo el colágeno y organizo la incisión y los procesos. Vamos a ver unos detalles de pasos quirúrgicos con respecto a la incisión. En todos los cuadritos, en una incisión larga, si hacemos una incisión normal, tenemos saliendo por muy cerca de raíz del iris, por cual el iris vuelve loco toda la cirugía, es una incisión correcta, lo tocamos, se dan dolor, problemas, no importa si una incisión en un procedimiento normal mucho más profundo, sabemos más de los virus. Con respecto a la incisión, fíjense que acá no le todo adentro del ojo. Esto es porque bajo aire no tiene que tratar de poner la cama y estar atrás del iris para que se traiga su pipán por detrás del iris y se tiene un diámetro mayor que el pupila que tenemos ahí, que es una pupila muy grande, para que después cuando hacemos el risco de dilatación tengamos una cápsula más grande de venida y podamos pasar a lo que sería el tercer tip, que es poder hacer una resis grande. Son cataratas complicadas, debemos tratar de ir no teniendo más problemas, así que podría ser el tema de los barrazos de la lente y más, y tratar de hacer una resis grande para poder clasificar mejor, para que haya menos reacciones y para que en el caso de que tenga que hacer una incorporación intracapsular, nos simplifique un poco el tamaño de la resis. En punto 4, que ya lo he hecho en el video, en el último cuadrante, que ya está pensando en que ya ganó y está por poner la lente y se acaba la cirugía, es los más problemas que vamos a tener porque son cataratas que no tienen corteza. Tenemos la cápsula pegada que en cualquier momento afecta a la cerrón, que es lo que pasa en la cirugía. Así que bajar los parámetros, bajar la respiración, una posibilidad, otra posibilidad con el choker no así, sino para el ministro, protegerse un poco para atrás. Si uno quiere ser más cuidadoso, puede poner el colágeno para transicionar un poco el trasero superior, pero puede cuidarse un poco de más. Y en caso de que pase, no lo voy a hacer como pasó. La primera reacción que uno tiene es salir, sacar los instrumentos a ver qué hacer, y es lo que uno puede hacer, porque en ese momento uno sale, la presión líquida es mayor que la presión intracameral, por lo cual el líquido pasa hacia adelante, ocupa toda la cama anterior, y va a la zona donde tiene que salir, la posición principal de la resistencia. La conclusión es que hace una ruptura, nos quedamos, empieza de mano adentro, y ya lo tengamos, mantenemos la infusión activa solamente para tener el líquido hacia atrás. Y con la segunda mano, con la mano izquierda, llenamos el disco elástico
para luego salir y pensar cómo solucionar el problema. El sexto tip, por así decirlo, es con respecto al cambio de lente. Nosotros tenemos programado una lente más 20 que se ve en el bar y tenemos que cambiar y vamos con una lente de 3 piezas que va en el sulcus. Es otra lente, es otra constante y otra potencia que sabe calcularla. La lente monopieza tiene una constante de 118.0 y la lente de 3 piezas pusimos 119.1, con lo cual hay un aumento de 1.1 de una constante a la otra, con lo cual con la lente hacemos lo mismo. Si íbamos con una lente más 20, ahora 20 más 1.1 sería más 21.1, vamos a ver más 21. Eso sería una más 21 para poner el bar, pero hay que hacer un segundo cálculo, que es esta lente no va a ir en bar, sino que va a ir en sulcus, va a ir más adelante, más adelante actúa con más potencia, convierte más los rayos, o sea, los rayos se formarían delante de la retina, con lo cual si no le cambiamos la potencia, no le bajamos un poco la potencia, nos va a dar un shift miópico, nos va a quedar el paciente miópico. Lo que hacemos normalmente en quirófano a ojo, uno dice, bueno, íbamos con una más 21, le saquemos 150 y le ponemos una 20-50. Está bien, más o menos eso, porque la realidad es que no es lo mismo la repercusión que tiene una lente de mucha potencia pasarla de bar a sulcus que pasar una lente de poca potencia. Una lente de más 30, pasamos de bar a sulcus y hay que bajarle una de 8,5, y una lente de poca potencia casi que podemos pasar la misma potencia. En esa página de Dr. Hill hay una planilla que viene todas las potencias de la lente y todos los valores de bar y sulcus. Es cómodo tener un quirófano para poder, si tenemos un inconveniente, directamente ver a qué equivalencia tenemos entre bar y sulcus de distintas lentes. Bueno, volviendo un poco al caso, el paciente por suerte quedó demasiado bien, los cálculos aparentemente dieron bien porque quedó con buena visión. El nervio óptico estaba bastante bien, que es lo que más teníamos. El ojo quedó bien, aún no más que en el iris por retractor de iris probablemente. Así que bueno, muy contentos y bueno, más contenta la paciente que recuperó su visión y cerramos con su último tip, que capaz que es el más importante. Muchas gracias. Bueno, la verdad, excelente. Muy bueno, muy ordenado, muy prolijo la presentación. Creo que son tips que todos tenemos que tener en cuenta. Quizá lo que yo hubiera hecho también es una gran conclusión antes de llegar a hacer la Lexicus y el intubación hospitalario, para tratar de disminuir la chance de la bandera argentina. Yo lo estoy haciendo de Argentina ahora, en el clínico estamos haciendo de Argentina. Porque muchas veces, por más que uno lo haga con mucho cuidado, el pinche cualquier tipo de cápsula anterior, si intumescente, empieza a caer. ¿Y qué es lo que hace? Una blanca como si se centra en una válvula y se punza, porque la teoría de la bandera argentina es que mientras más preso tiene la bandera de cristal, más chance de sentir. Al revés de lo que pasa con la cápsula flexible convencional, uno trata de aplanar la cara de cristal, buscando que las fuerzas de tracción llevan a la cápsula hacia adentro y no hacia afuera. Pero si ven los videos de Daniel Blanco en YouTube, que lo explica muy bien, también eso actualizando lo que hicimos con eso, mostrando el mecanismo por el cual, si uno hace la función con el ojo presurizado, las fuerzas hacen que no venga el líquido de adentro del cristal hacia afuera y no se abra la cápsula. Entonces uno hace con la función tiene menos chance. En esa temporada blanca, que es una capsular, uno la ve blanca, pero no tiene tanta certeza si cuán intumescente va a ser en función del contenido que tiene cristalino. Cuando se te rompe la cápsula no tuviste vitrurragia. No, porque justamente por eso explico ahí que quedé comiendo, ya me había comido todo, una mínima ruptura y metí viscoelástico y con eso tuve todo para atrás y no hizo falta hacer vitrectomía ni mucho menos, así que no fue un problema. Eso es ideal que nos pase así. El disco sin sacar la infusión también para que no se hagan de la región. No solamente para que no haya el disco de vitro de atrás, sino que si nosotros hacemos los cambios de presión, si el cobre va a ser de 3 milímetros, se va, y si era redondito, se baja, porque si es chiquito redondo, no hay chance de poner de hacer de la actividad. El instinto como
pasa algo y sacar lo que tenemos dentro del ojo, lo único que hacemos es empeorar. Y otra cosa que me encantó, te agradezco porque fue muy didáctico el cálculo del lente, pero el base más importante para todo, porque lo veo en todos los congresos y los cursos que voy, que rompen la cápsula y ponen el surco esa lente que mostraste que por el lado. Porque quieren ahorrar plata, porque no la tienen, muchos se van a ver en otros lugares y tienen una más 21 para ese paciente y no tienen más lente y ponen esa lente, la LW, la que provee el PAMI, que anda bárbaro, como el banco, la piel físico, pero tiene la África gruesa, gorda, grande, y la ponen sin cálculo previo. Y bueno, obviamente que probablemente los medios que están, si le queda menos 1,50 del paciente, y si le pasa una inversión complementaria, el cirujano no lo ve más, porque va a operar a 10 pacientes que le juntan y tienen 10 lentes para 10 pacientes. Pero por eso, aparte de lo que hablamos recién de la planificación, es tener el quirófano, nosotros tenemos para cada paciente, a pesar de que queremos bien, una lente para poner el suco por cualquier eventualidad que pase, y eso es ideal, no siempre se puede, pero si no, yo esto lo he dicho siempre, lo dejemos sin lente y lo siguiente una semana después, 10 días después, y le pongo la lente que corresponde, y no por no afrontar con el paciente, de decirle que no le pusimos lente, ponerle lo que tengamos y que después no sea lo mejor que nosotros le podemos dar al paciente, porque siempre el ego del cirujano no tiene que sobreponerse al interés del paciente. Y pasar un mal rato, tenemos que estar preparados para decir, paciente no se puede poner lente, se rompe la cápsula, se insertó la sonda, y no le hacemos daño, al contrario. En un mal rato, hablamos con familiares, con el paciente, es preferible si no tenemos lente, si no podemos hacer el cálculo, si el dióxido que correspondía no lo tenemos a mano, decir, mire, dejate los pacientes para impecable, no tuviste titular, y la chica cerrate la incisión si son falta o no, pero le decís, venga la semana que viene, o lo controlo mañana, le busco el lente que corresponde, y por la misma incisión te pongo el lente, y entonces, pero la verdad, me pasó en todo, como es un curso que voy a dar muestra, lo resuelven fantástico. Igual que vos, pero le ponen el lente monopieza, con esa óptica enorme, en el zoom, o en el lente más corto, y encima esas ópticas no son para que vean ese momento por encima. Entonces, a mí me parece que tiene un mensaje importante que lo tenemos que llevar, y que hay que hacer las cosas no solamente hasta se toma el trabajo que se calcula exacto, nos mostró la página, la verdad, excelente. Pero le pongo lente de corrección, en el peor de los casos no le pongo lente, y después, igual, si queda medida vitrio, y no estamos seguros, y no manejamos bien el vitrio, es preferible no mandar acá, y en un segundo tiempo, dentro del cirujano, el segmento posterior, la lentectomía tiene que hacer, y poner lente al paciente en las condiciones mejores posibles para que esté bien. Así que lo básico es que lo de la entrada, el ojo corto, todo lo vivimos, si nos sale, si no hacemos la entrada, cuando la entramos en los medios, cuando hacemos la disección, si nos sale bien, cuando entramos con la segunda instrumento, todo el tiempo tiene que saberse bien. Algo que nosotros hacemos en la rutina es hacer una operación capsular y hablar de los pacientes que tienen un síndrome de Fropiaris. Nosotros le ponemos adrenalina intracamedular a todos los pacientes que nosotros foliación. No dilata más de lo que ya dilataron, pero no se achica tanto. Porque el problema de la pseudofoliación es que no dilatan y cuando lo estamos operando, y más algunas veces sanguíneas, tienden a achicarse. Si nosotros ponemos adrenalina intracamedular, de rutina a los pacientes, la pupila no se mueve, obviamente, porque no se va a mover, en otros casos sí se agranda, pero eso nos ayuda a que no se achique tanto la pupila en los pasos posteriores del paciente. Pero bueno, son tips. Y si no alguien quiere hacer preguntas, comentar tú excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor Mateo. Bueno, ahora para cerrar la noche, vamos a escuchar a la última insertante, mi estimada compañera, doctora Victoria Sánchez. Les voy a hablar de visión doble, pero yo intenté hacer lo más ameno posible, resumido. Acá se acuerdan de los extrabólogos. Acá.
Al lado rico. Te puede pasar. Sí. Bueno, puede pasar que después de los controles de una cirugía de catarata, que para el cirujano de catarata fue exitosa, no tuvo ninguna complicación, viene el paciente y le dice: doctor, desde que usted me operó de cataratas, veo doble. Ahí está el cirujano. Porque normalmente es una complicación que es muy poco frecuente y el cirujano de catarata no está familiarizado tampoco con la visión doble del estrabismo y muchas veces inclusive se demoran en identificar lo que quiere decir el paciente, porque a veces tienen diplopía o a veces confusión y no saben explicar bien qué es lo que les pasa. Son pacientes que tienen altas expectativas, porque hoy la cirugía de catarata no es solo para dejar de usar, para ver mejor para sacar la catarata, para ver mejor, sino también que se usan lentes que se usan para que el paciente deje de usar lentes, de lejos y de cerca. Entonces la expectativa es mucho más alta que solo sacar la catarata. Entonces son pacientes muy molestos, que es importante que el cirujano les explique que la gran mayoría de estas visiones dobles post cirugía de catarata tienen tratamiento, que no van a quedar viendo doble para siempre, sino que hay cosas para hacer para que recuperen su fusión. Les comparto un caso de una paciente, mujer de 40 años, que en mayo del 2022 la operaron en otra institución de cirugía de catarata de ojo izquierdo, y a partir de esa cirugía empezó a ver doble en forma horizontal binocular. Era una paciente sana, pero tenía el antecedente de coloboma de iris bilateral, siempre vio menos del ojo izquierdo, y refiere que cuando era niña tenía estrabismo y que fue tratada con ejercicios ortóticos. En julio del 2022, del mismo año, fue operada de estrabismo en la misma institución que se operó de catarata, pero no hubo resolución de la visión doble. Es muy común recibir estos pacientes que fueron operados en otra institución y vienen a resolver el problema en otra institución, porque, como les digo, son pacientes que se enojan, que son a veces difíciles de manejar, sumado a que el cirujano de catarata no maneja la visión doble. Tenía un leve astigmatismo en el ojo izquierdo con 9 décimas de visión y una miopía de 1,75 en el ojo operado, con visión de 7,10. Coloboma en la biomicroscopía bilateral y cicatrices en un recto medio bilateral también de la cirugía previa de estrabismo. Al fondo de ojo también tenía un coloboma extenso de coroides y papila, pero con respeto foveal, y la ortóptica nos dijo que el paciente tenía una correspondencia retiniana normal y que lograba fusionar. Acá está la paciente, fijaba su ojo dominante o fijador era el ojo derecho y tenía una XT de 25 dioptrías, comitante adelante y hacia arriba, pero hacia abajo aumentaba la exotropia. Eso es un patrón en A y muchas veces se debe a una hiperfunción de oblicuo superior de ambos ojos. Se le hizo el case Lancaster, donde se ve lo mismo, el verde es el ojo izquierdo, se ve más arriba que el ojo derecho, la exotropia y el patrón en A. Concuerda con lo que se midió en el cover test en consultorio. Se le realiza en octubre de este año otra cirugía de estrabismo, se le retroceden los dos rectos laterales 6 milímetros y al ojo izquierdo se le deja una sutura ajustable. Y se debilitan los dos músculos oblicuos superiores. El primer día tiene una pequeña isotropia de 4 dioptrías y una desviación vertical de 16 variables, pero se agrega que la paciente, además de su visión doble, decía que veía la imagen inclinada, con torsión. Se realiza el ajuste horizontal y la paciente queda en ortotropia horizontal, pero con la desviación vertical de 12 dioptrías, y sigue refiriendo la torsión. Entonces pensamos, bueno, un éxito en horizontal, pero nos metimos con la torsión, que es peor, y no logramos compensar la vertical. Pero, para sorpresa de nosotros y la paciente, 12 días postoperatorio, la paciente viene con ortoforia, al frente arriba y una pequeña XT abajo y con una estereopsia grosera. Debido a que tenía una correspondencia retiniana normal y lograba fusionar, sensorialmente estaba bien, fue, creo, lo que nos ayudó a que al acercar nosotros los ojos terminara de fusionar la paciente y dejara de ver doble. Esta es una pequeña desviación postquirúrgica de 6 que se resolvió con prismas, no lo voy a dar para no demorar.
En lugar de cirugía se resolvió con prismas porque la desviación era mucho más pequeña. Y en las complicaciones de cirugía de catarata tenemos todas las que conocemos: error en la cálculo de la línea, luxación de cristalino de la línea, oftálmitis, descompensación de endotelio, de R o edema macular. Pero aún en una cirugía de catarata que no tiene ninguna de estas complicaciones clásicas, podemos tener la complicación de diplopia, que puede ser monocular o binocular. Le hacemos la prueba de la oclusión con la mano. Si necesita los dos ojos para ver doble es porque es un estrabismo. Y si no, si es monocular, normalmente hay una alteración anatómica en el ojo, una alteración en la córnea, lente intraocular descentrado, metropía no corregida, policoria, afección macular. Normalmente encontramos en el examen del paciente la causa de la diplopía monocular. Más difícil es cuando es binocular, porque a veces son pequeñas desviaciones que son difíciles de ver y pueden deberse a algo que estaba oculto, que el paciente ya tenía y al operarlo se descompensó, o que lo causamos nosotros al operarlo de catarata. Y muchas veces no es por una causa, sino que se juntan varias. Lo que está oculto puede ser una causa motor o sensorial. Motor es un típico estrabismo por oftalmopatía distiroidea, que no hayamos visto que había exoftalmia o refracción palpebral. Un estrabismo previo, sobre todo las parálisis, tercer, cuarto o sexto par, sobre todo el cuarto par, que son pacientes que por ahí los podemos diferenciar por esta tortícolis. O sea que antes de operar un paciente de cirugía de catarata siempre hay que ver que no tenga una posición anómala de la cabeza, o que tenga miastenia grave, que no lo haya dicho o que la paciente no lo sabía. Y lo que está oculto sensorial puede ser una afonia, que la catarata descompensa, o la cirugía en sí, todos los cambios refractivos descompensan una afonia. En casos de cataratas unilaterales muy densas, puede haber una rotura a nivel central y que después nos podamos tratar la diplopía, pero esto pasa generalmente en jóvenes con cirugías traumáticas, que uno demora más de 2 años en operarlos y pierden esa fusión central, pero en adultos normalmente no pasa. O los relacionados a miopía, pacientes que ya tenían estrabismo y que suprimían o tenían correspondencia retiniana normal, y la misma catarata o la cirugía nos levanta la supresión o nos cambia el ojo fijador y comienza la visión doble. Y lo que causamos nosotros puede ser trastornos relacionados a la anestesia. Antes se usaba mucho la perivulvar o retrovulvar, ahora no tanto. Y puede ser un trauma mecánico directamente en el músculo, miotóxico o mixto. Normalmente el miotóxico, que es el más común, empieza con un estrabismo parético y después restricción. O complicaciones ópticas y refractivas. Normalmente para poder fusionar necesitamos el mismo estímulo o un estímulo similar en cada ojo. Si hay una aniseiconía, una anisometropía o diferencias en la calidad visual, eso puede descompensar la fusión, perderla y generar visión doble. Todo paciente métrope que por algún problema en la cirugía queda anisométrope puede generar visión doble. O viceversa, por ahí pacientes que toda su vida tuvieron una anisometropía y nosotros lo metropizamos porque creemos que eso es lo mejor, que los dos ojos queden igual. El cerebro no se adapta y genera una visión doble por una hipermetropía que nunca tuvo. Entonces, en esos casos hay que dejarle algo de isometropía o advertirle que puede ver doble. Y eso sí es común, por ahí vemos ojos que son muy miopes y los dejan hemétropes a los dos. Y el tratamiento puede ser conservador, depende de la causa. Se puede dar, hay muchas diplopías que dentro de las primeras semanas postquirúrgicas resuelven solas, o sea que no hay que apurarse a tratarlas, hay que esperar por lo menos 2 o 3 meses. Lo podés mantener con oclusión en los momentos que le moleste mucho la visión doble, o mandarlos a ortóptica o darle un lente con prisma, pero no apurarse a operarlos. Y quirúrgico se puede hacer toxina botulínica o cirugía. En la prevención siempre preguntar a todo paciente que se vaya a operar de cataratas si tiene algún antecedente propio de la familia de estrabismo, hace cuánto tiene la catarata, más si es una catarata densa, si tiene antecedentes de alguna patología de la retina, miastenia o problemas de tiroides, examinar por lo menos con un cover test y si se puede y la catarata lo permite hacer un examen sensorial, aunque sea de estereopsia, ver que el paciente no tenga tortícolis, que no tenga menor visión o ambliopía de un ojo y que no tenga isometropía. Siempre empezar a operar el ojo dominante. Muchas veces se opera el peor ojo de catarata y después el mejor. En el caso de que haya riesgo de visión doble, siempre elegir el mejor ojo y operar primero ese, porque si operás el malo primero podés invertir la fijación
y eso va a generar visión doble. Ser cauto a la hora de inyectar anestésicos, evitar dejar evolucionar cataratas de manera muy asimétrica. A partir de 2 años de oclusión por una catarata unilateral densa, sobre todo las traumáticas en jóvenes, el riesgo de diplopía es importante. Y en la medida de lo posible, en pacientes con factores de riesgo, evitar siempre hacer monovisión. Muchos usan dejar el ojo un poco miope y eso a veces les compensa forias o estrabismos previos. Toda diplopía postquirúrgica puede ser sensorial, motora o óptica. Encasillando dentro de esas causas, sabemos qué tratamiento hacer. Vamos a escuchar a los expertos. Doctor Rivero. Creo que lo fundamental que he dicho de todo esto es que cuando uno empieza a operar catarata en el hospital, operar siempre el peor ojo, pero no siempre el ojo dominante, ¿no? Y empezar a operar por el ojo dominante creo que es fundamental, porque te da la opción de que si vos le erraste a la refracción al ojo, al segundo ojo o al no dominante, le errás más para que no quede dominante. ¿Entienden ese concepto? O sea, tratar siempre, y no siempre, el ojo dominante es el que menos ve. Hagan la prueba de la dominancia cuando van a operar una catarata. Es simple, le dan un agujero tenopeico donde se lo pone, ese es el ojo dominante. Si no, por ejemplo, haces un triángulo así, mirás con los 2 ojos y después cerrás uno y el otro. El cuadro que están encuadrando, el que queda dentro del triángulo es el ojo. Nosotros lo hacemos siempre porque elegimos en muchos pacientes de acuerdo al tipo de lente que vamos a poner, ponemos muchos lentes trifocales de rango extendido, monofocales plus. Siempre uno apunta a la mayor electrología posible del dominante, porque siempre el dominante es más permisivo para un error refractivo residual, pero no tenemos tanto en cuenta esto. Gracias a Dios nos pasa poco. Yo quería saber si usted tiene una estadística y con qué tipo de lente es más frecuente. Yo sabía que es más frecuente miopes. Pero si quieren estudiar si hay algún tipo de metodología, porque es azaroso. y gracias a Dios nos pasa. Yo recuerdo que 2 pacientes hace 2 años, recibí 25 años, o sea que no es muy frecuente, gracias a Dios, pero nosotros, lo de la dominancia y operar el dominante, yo creo que es importante, pero a veces, de acuerdo al target que nosotros tenemos de lente, si que preferimos que sea al revés, porque corregimos desde el punto de vista óptico, no. Esto para mí es chido. Yo les cuento lo que nosotros hacemos con respecto a que el paciente esté conforme con lo que nosotros le prometemos que va a haber después. Ahí está, son muy demandantes, pero que nosotros no va a haber mirando. Entonces, si yo tengo un trifocal, por ejemplo, quiero que lo domine largo, obviamente. Entonces, le opero primero el no dominante, si me ponen la colectiva, ¿vale? Porque si me quedo más 0,50 o menos 0,50, yo en el segundo ojo tengo para corregirlo y dejarlo plano, porque tengo el handicap de lo que me pasó con el primero. Porque sorpresas refractivas tenemos todos. En algún momento. Pero si no le dejaste cero al otro, tenés que dejarlo cero ahí. No, bueno, sí, pero si yo le dejo con un lente, está bien, no hay que cuidar de eso. con esta forma, este lente, me quedó plano el primero, porque no me va a quedar plano el segundo. Ahora, si me quedó menos 0,50, menos 0,75, para un trifocal es pésimo. Yo al otro ojo, en vez de apuntarle 0, le apunto más 0,75 o busco otra forma alternativa. Creo que lo que hacemos todos, el premio. Entonces, por ahí empiezan a jugar intereses que se superponen o contraponen con lo que estamos viendo hoy, que está perfecto. Sí, por eso, si no hay antecedente de fobia, de estrabismo, Por no tiene antecedente ejemplo, de cada nada. uno en la clínica nosotros pretende, y no lo consigue, que todo lo que vamos a operar pase primero por un examen de ella, Son muchos, no puedes. por eso, entonces, Yo en el año 90 dijo que se hizo un trabajo sobre, hace muchos años, se hizo un trabajo sobre hipnocampos, cirugía catarata, y dije, ahora más, le voy a hacer estudios a todos los pacientes para catarata. Yo creo que sí, No, podría una tener experiencia. de esteroxia, por lo menos. Sí, yo creo que hay que preguntar, sí, una pregunta, entonces, si alguna vez fue tratado de estrabismo. Es una pregunta básica. Si alguna vez fue tratado de estrabismo, ahondar un poco más. Por ejemplo, esa persona que construye, decía, Había hecho
puede ser. Y seguramente tendrá una cura, le hago una tesis para retrobular y mejor, no lo tenía nada. Bueno, pasaron 2 semanas, nos sentamos con el bantómetro, 0,50, nada, 3 décimos. Entonces dije, no, para regreso de estiacopia. Lo que con estiacopia tiene el estimativo de 1,75, que el refractómetro no lo detecta. Lo que pasa es que los lentes. Entonces, no, bueno, le pongo el correcto, Son poquitos de más o menos 7 décimas, pero veo mal. Le ponía un lente norteño, veía mejor. Claro, debe ser lente. Son lentes. El monofocal plus, Sí. porque si no es un EDOF verdadero. El EDOF verdadero sería un Billy. Claro, O un sinfoniano. son pupilos de lente. Los monofocales plus son pupilos muy pupilos dependientes, por eso una variabilidad de resultados. Nosotros tenemos un montón de hijas. Tenemos pacientes felices y tenemos otros pacientes que nos odian. Y nos odian más por lo de lejos que por lo de cerca. Porque son muy dependientes de la pupila y el superior tiene la misma tecnología. Entonces, el problema, y siempre estos lentes, desde el concepto específico que yo puse un montón, es que yo no me baso en que sea autorrefractivo, sino en que confío. Porque como tienen un foco elongado, no siempre te miden lo que realmente son. Entonces vos decís un paciente, pero a mí me mide bien, una serie que copie y se pone neutro con 1 a 1, se está menos 1. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Y ahí es donde está el... Bueno, ahí 20 kilos de diluida, ¿no? el tema de esto de estrabismo, si Kilo uno de quiere diluida. tratar, Pilocarpina diluida, ¿no? Hizo una hipertensión, un pseudo de hipertensión ocular postoperatoria. Yo creo que eso, lo que yo dije no debe estar a pupila. Hizo el síndrome de Turquía. Pero una pupila no de vuelta, medio grande y con poca reactividad, y obviamente el lente no funciona en esa pupila. Yo creo que esta clase es muy importante para que tengamos en cuenta, porque aquí quiere decir que lo que hacemos esto, salvo estamos más pendientes de los dominantes y no dominantes, pero hay que le vamos a poner, si le ponemos un EDOF, un focal plus, un trifocal, pero primero el dominante, por si le erro, debería poner primero el dominante para no generar un problema como esto. Cuando viene un paciente que tiene una catarata 3, 4 cruz y ve 2 décimas, y el otro tiene 1, 2 cruz y ve 9, la mayoría de veces no acepta que le va a poner primero el mejor. Porque ahí es donde va el examen de la dominancia. No digo que no es fácil. Tiene hombre la cosa ya en 2 segundos y ya sabes si tiene interior, si algo más tranquilo. Pero la verdad que lo que hace es preparación previa del paciente, lo tiene bien afinado y ha tenido quizás pocos problemas, que es complejo hacer multifocales y quedar bien reflectivamente. Y si hace lo que hace vos, tiene que cambiar eso, va a tener mucho dolor de cabeza que las 2 distrofías que tuviste en 25 años. Si tenés 2 distrofías, tenías acá para. No, por eso se superponen Sí. y es un motivo. Muy complejo. Cualquier cosa que altere la función, por ejemplo, pasa con la cirugía refractiva, un LASIK mal centrado, un LASIK con ojo seco, cualquier cosa que le altere la calidad de visión puede desequilibrar una folia preexistente. Y por eso puede haber diplopia por cirugía por LASIK, o algo que no se había ocurrido pensar que uno de estos lentes, como el que usaron este tipo, si bien tiene una folia por la alteración de la calidad de visión de ese ojo, y hubiera encima de ver mal, empieza a ver todo, pegado tiro. Bueno, ese tipo que sacarle el lente, o si no, se lo mandamos a ella, y ya con el cadete en la pupila. Pero queremos ser reactivos. No, te voy a contar un morche. Una vez yo tenía que ver una charla y había tenido una iridia que le había puesto un lente de morche de medallo. El lente de morche tiene la completa, no es flexible, es un medallo y tenés que hacer una incisión para meter ese lente de como bien inglés. La iridia tiene una insuficiencia de stem cells, ¿cierto? O sea, mientras menos le traumatice el limbo, mejor es. Bueno, ya le hice 10 mil. Y le puse el lente de morche, está divino el paciente. Después un laudo. Pero vos te digo a presentar este caso, que él ha tenido, ahora la chica de Brasil, no se llama que es experta en cirugía, Ventura.
La cuestión es que los opera y las dos cápsulas, la tibia posterior se pegan y hacen un pseudo-hilo. O sea, no hace falta meterle. Yo cuando presenté casos ya estaría presentado. ¿Para qué lo presentan? Pero por ahí aprendí que una niñita se pega la cápsula de potencia, es una especie de pseudo-hilo. En uno de los cursos, no me acuerdo de internacional de traímos, se llegó al extremo de una diplopia que no la pudieron corregir con nada, que tuvieron que anularle la visión del ojo con un lente intraocular opaco, negro. Eso cuando se rompe a nivel central. Ya no, después de probar 200.000 cirugías, la única solución y no puede funcionar de ninguna manera. Sí. Si eso es la principal causa en los jóvenes cataratas trabajan para recuperarlos rápido. Muy bien. Gracias por la polémica, doctora Sánchez. Antes de subir a unos minutitos y tomar algo, vamos a sortear 2 copias de la SOC. Doctor Onis, por favor. Sí, claro. Número 32. Hay muchas chances hoy. Muy bien, doctor. La copia de hombre. A ver, el escribano. ¿Cómo no? Ahora bien. Bien, vamos por la copia femenina. Hacer los chicos de teléfono que les toquen. Número 39. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos a comer algo, a picar algo acá arriba y nos vemos la próxima. Buenas noches.